¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Mire, la falta de oportunidades y la necesidad de buscar una mejor calidad de vida ha llevado a miles de personas por años a migrar de sus lugares de origen. Y esto, bueno, un ejemplo lo tenemos claramente con la caravana de migrantes centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump ha reiterado en más de una ocasión que de manera ilegal nadie entrará a su país. Y hoy justamente hablaremos de este tema en Punto y Coma, así es que acompáñenos. La migrante continúa su camino rumbo a Estados Unidos y todos los que participan de este largo camino creen que el presidente Donald Trump permitirá la entrada de la caravana centroamericana a su país. César es un migrante hondureño y dijo: Estas caminadas de kilómetros, de días, todo tiene su precio en la vida. Creo que Donald Trump va a entender, ya estando en la frontera, que nosotros no somos delincuentes, somos humanos. La mayoría de los participantes de la caravana avanzan prácticamente a ciegas en el plano informativo, desconocedores del fuerte discurso del presidente estadounidense contra ellos. Disparando verbalmente contra la caravana, este lunes el republicano alertó que con ella viajaban criminales e incluso desconocidos de Medio Oriente. Los migrantes ignoran que Trump ha convertido en los últimos días la caravana en uno de sus temas favoritos antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre en Estados Unidos. En tanto, esta masiva caravana también ha puesto en jaque una ya de por sí tensa relación diplomática entre México y Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Punto y Coma. Pues ya le estábamos adelantando este tema tan importante que además ha sido tema en boga en las últimas horas, los últimos días también. La caravana migrante que pues salió de Honduras con más de 6,000 personas, 7,000, ya ha reducido su número. Sin embargo, esto pues refleja una crisis migratoria en lo que tiene que ver con todos los países de Sudamérica. También México está muy involucrado y por supuesto tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos, lo cual pues sí, compromete a nuestro país. Ya han habido posturas diferentes de los empresarios, del mismo presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, pero hoy vamos a hablar precisamente de qué pasa con los niños, porque hay cerca de 2,000 niños, ya han descendido también sus números, que están en esta caravana migrante y bueno, nada más en este caso, porque también hay casos, pues sí, hemos registrado, incluso aquí en Punto y Coma, casos en los que en este mismo año, a mediados del año, cerca de 2,500 menores fueron separados de sus padres por estar de manera ilegal en Estados Unidos. Es todo un tema lo que están pasando los menores de edad, así es que acompáñenos. Y bueno, hoy justamente tengo la dicha de tener la compañía de mi compañera Patricia Rodríguez Calva. ¿Cómo estás, Pati? Encantada, la dicha es mía, es un honor para mí compartir el micrófono contigo aquí en Punto y Coma y en un tema tan importante y que duele a los mexicanos, claro, y que duele a Centroamérica y que debe doler al mundo todo, los migrantes y los niños migrantes. Así es, y justamente para hablar al respecto se encuentra con nosotros Francesca Fontani. Ella es portavoz de ACNUR América. Gracias, Francesca, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues sí, cuéntanos, pongamos un poquito en contexto a las personas, ya lo veíamos en la nota, esta cuestión migratoria, pero ¿qué está pasando con los niños actualmente en la caravana migrante? Bueno, primero pienso que hay que distinguir que este movimiento migratorio es un movimiento migratorio mixto. En ese sentido estamos recibiendo también solicitudes de asilo, entonces personas que están pidiendo la condición de refugiado. Entonces no se trata de una huida de unos países centroamericanos por motivo puramente económico, pero también por motivo de violencia y de persecución. Entera familia, sobre todo hemos notado en este último movimiento de la caravana, también hay muchas mujeres solas con a cargo niños, sí, de menores también no acompañados. Entonces, obviamente, en estos casos, una atención especial se está dedicando de parte de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, pero también hay varios actores que en este momento, 24 horas al día, están operando a la frontera. Tenemos también mucha solidaridad de parte
parte de la sociedad civil mexicana, las autoridades del gobierno y también otra agencia de Naciones Unidas. En ese sentido, la atención especial se está dando a los niños, a las niñas, a las madres, menores no acompañados, a de personas de una tercera edad. Son pocas, pero también hemos identificado ese grupo y además a la persona llamada que pertenece a la comunidad LGBT, el que significa persona lesbiana o homosexual, que estas son discriminadas por doble razón, por el hecho de pertenecer a una cierta orientación sexual y por el hecho que sufre, como muchos de sus compatriotas, de violencia, de persecución en su propio país de origen. Ahora, a mí me gustaría, Pau, si me lo permites, Francesca, que dimensionemos el problema quizá en cifras, porque cada cifra que nosotros podamos mencionar o magnificar, porque muchos dirían están magnificando el tema, es un ser humano del cual estamos hablando que carece de las necesidades básicas de vida. Uno, México dice, o el gobierno mexicano, que hay ahorita actualmente poco más de 3,000 migrantes procedentes de Centroamérica, principalmente de Honduras. Y luego Naciones Unidas ya ha hecho el señalamiento de que hay más de 7,000 migrantes en esta caravana. Yo pongo estas cifras, Francesca, porque también hay una cifra que 3 de cada uno de los migrantes que integran esta caravana podrían ser menores de edad. Entonces todo eso pues crece el problema, porque si vemos las imágenes con pies molidos por la caminata, gente deshidratada, gente lastimada física y psicológicamente, no me puedo imaginar cuál es la situación de estos niños y cómo deberíamos de atenderlos en nuestro país. Sí, en tema de cifra, justamente como usted dice, hay varias cifras que cada día o cada hora nos están llegando. Lo que podemos confirmar es que al principio, cuando la caravana salió el 13 de octubre desde Honduras, los miembros eran 7,000 personas. Pero durante el camino, esos 7,000 personas se han un poco desagregado la cifra. ¿Quién ha retornado a Honduras? ¿Quién se está quedando en Tapachula? Ayer también el gobierno ha publicado un comunicado oficial diciendo que más de 1.700 personas han pedido asilo, refugio en Tapachula. ¿Quién justamente ha seguido hacia el norte? Se habla de alrededor de 3.500, pero eso son todas estimaciones y nosotros no controlamos esos datos. Los datos que tenemos con una cierta seguridad son los datos de la solicitud de asilo registrada ahora por las autoridades mexicanas en México, más de 1.700. El nivel de condiciones de las personas, como usted había dicho, son condiciones desesperadas, condiciones vulnerables, condiciones precarias. Llega con los pies muy dañados, entonces sangrando. Por eso se necesita primero una asistencia humanitaria básica, en el sentido de proporcionar comida, de darle un techo donde vivir. En ese sentido también nosotros de ACNUR estamos identificando también a otros albergues, porque la capacidad de los albergues ya existentes está completamente saturada. Entonces estamos identificando también albergues donde se pueden acomodar las nuevas personas que están llegando. Hemos identificado alrededor de 200 cupos y todo eso lo estamos coordinando, repito, con una serie de socios, incluidos las autoridades del gobierno, y además también ahí se está proporcionando asistencia humanitaria en términos legales, en términos de asistencia psicológica, en términos de medicamento, cobija, pero también hay que pensar, estamos también apoyando la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, en el preregistro de las personas que quieren pedir la condición de refugio. Esto es muy importante, ese ejercicio que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno, porque significa salvar vida de familias, salvar vida de niños y de niñas y de mujeres y hombres.
Y esto que comentas, Francesca, es bien importante porque dentro de esta caravana no nada más son los niños, Pati, que tú también mencionabas, hay mujeres embarazadas. Correcto. Escuchaba el otro día una entrevista de una mujer que tiene 6 meses de embarazo y que dice, es que yo quiero que mi hijo nazca y que tenga, que nazca en un mejor país que de donde yo vengo y quiero ofrecerle mejores oportunidades. Pero imagínate lo que está pasando en estos países para que una mujer embarazada se aviente tantos kilómetros caminando. Incluso también mencionaban que habían menores de edad que van solos, sin padre y madre, y que tomaron esta decisión. O sea, es decir, ¿qué nos ha llevado a este punto, Francesca? Que los mismos niños ya no quieren estar en su país y que toman esta propia decisión. Bueno, me voy. Menores de edad de 16, 17 años que más o menos ya entienden la situación, pero que están huyendo y que además no se sabe si realmente van a tener un mejor futuro, ¿no? ¿Qué les espera? Las causas de la huida son causas mixtas, son causas también económicas, pero son causas relacionadas a la violencia, a la persecución. En ese sentido, aquí exactamente, a extorsión, a secuestro, a violaciones de derechos humanos, abuso, sobre todo de mujeres o de los niños o de los menores, también el reclutamiento forzado en mara, en pandilla. Entonces, esta tendencia de mujeres solas, de mujeres embarazadas, de mujeres con bebé y de menores no acompañados, es una tendencia que ya hemos estado observando en los últimos 2 o 3 años, de centroamericanos que están llegando a México y que más y más están pidiendo un asilo porque no pueden volver a su propia casa, a su propio pueblo, porque ahí no tienen vida, su vida es prácticamente confinada en su casa porque es peligroso hasta ir a la escuela, es peligroso, digamos, moverse, es peligroso jugar fuera en un parque con los otros amiguitos. Cena normal que sería muy difícil entender, ¿no? De parte de un joven que vive en un país desarrollado. Pero esa es la realidad por parte de unos menores y por esto más y más están llegando a México. En México, en ese sentido, tenemos que decir que ha abierto la puerta, ha abierto su territorio, da la posibilidad a la gente que necesita protección internacional a pedir asilo. Y eso esperemos también que otros países que están recibiendo esta caravana también tengan el mismo comportamiento, porque es muy importante no devolver personas, y sobre todo menores, a situaciones donde corre peligro. Bien. Pues estamos hablando de la crisis migratoria que se está viviendo, bueno, actualmente, que se ha arreciado con esta caravana migrante, que se ha hecho más visible. Se encuentra con nosotros Francesca Fontanini, portavoz de ACNUR América. Y regresando del corte, vamos a hablar de si realmente estas personas, estos menores, van a tener un mejor futuro en Estados Unidos, incluso en nuestro país, claro. Ese es el asunto. Es lamentable, porque si supiéramos que todo va a estar bien, que realmente van por buen camino y que lo van a tener, bueno, ¿por qué no? Es la moneda, está en el aire. Así es que no se vaya. Estamos en Punto y Coma, volvemos en unos minutos. Imagina por un momento que algo pasa en tu entorno. La violencia se desborda, tienes la pérdida de tu trabajo, la urgencia de salir para proteger a tus hijos e hijas. No solamente para salvarles la vida, sino para garantizar que esta situación difícil que te rodeara pudiera afectar su proyecto de futuro. Algo similar, de lo cual nadie de nosotros puede estar ajeno. En cualquier momento podemos convertirnos en desplazados forzados, en solicitantes de refugio y de asilo. Eso mismo es lo que están viviendo cerca de 7,000 personas que en este éxodo, en este desplazamiento forzado que están viviendo desde Centroamérica y que ahora está en territorio nacional, buscando sobre todo proteger la vida y pensar en un proyecto de futuro para sus hijos e hijas. Entiendo que para todas y todos nosotros es difícil entenderlo, darle dimensión, pero quizás la mejor manera de hacerlo es pensarlo desde nosotros, con nuestros hijos e hijas. Y ahí entenderás por qué es tan importante la solidaridad mexicana con estas personas. De verdad que no importa en lo absoluto si tienen o no un documento. Tienen la urgencia de sobrevivir,
tienen la necesidad de una respuesta que no han encontrado en su estado, un estado pues prácticamente fallido en Honduras, donde la dinámica económica es de tal nivel, de tal gravedad, que lleva a que la mayor parte de la población esté buscando alternativas de ahí, fuera de este país. La caravana de niños, niñas, adolescentes y sus familias que viajan por territorio mexicano, huyendo de la violencia, del hambre, de la falta de oportunidades en Centroamérica, tiene que llamarnos poderosamente la atención. Primero nos muestra las graves fragilidades del Estado hondureño, quien no ha logrado garantizar la vida, la integridad y la oportunidad de tener alternativas para su proyecto de vida. Y aquí quisiera destacar que en Honduras el 40% de los niños, niñas y adolescentes no van a la escuela porque no hay escuelas. 7 de cada 10 son pobres y al menos la mitad de ellos tiene dificultades todos los días para comer. Estos son realidades que forzan a que las familias, buscando mejores oportunidades para sus hijos o incluso para salvarles la vida, tengan que enfrentar esta dura situación de recorrer el territorio mexicano ahora, buscando una alternativa quizás en los Estados Unidos o en México. El 25% de los participantes de esta llamada caravana de los sueños son niños, niñas y adolescentes. Se habla de 7,000 personas, esto por supuesto va a ser difícil conocerlo con exactitud, y se está reconociendo que al menos 2,000 de ellos son menores de 18 años de edad. Muchos niños pequeños y en su gran mayoría personas jóvenes. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Punto y Coma y platicando con mi querida Pau Silva y Francesca Fontanini, portavoz de ACNUR América. El asunto es muy importante, lo que tú decías hace un momento, ponernos en los zapatos del otro. Es decir, aquí en México estamos pegando de gritos porque, es que no podemos dar solución a la problemática que tenemos, no tenemos empleo, hay niños que no tienen para comer. Es cierto, hay muchos problemas que enfrentar en nuestro país, pero tenemos que ponernos en los zapatos del semejante para ver qué mal, como decía Pau, le están pasando o le estaban pasando en Honduras para tomar este camino de cruzar más de 2,000 kilómetros de frontera y llegar a Estados Unidos. Ese es un punto. El segundo punto es hasta qué grado puede la solidaridad mexicana ayudar a estas personas. Ayer se me ponía chinita la piel, les cuento, chicas, porque veía a gente en Chiapas que lo poco que tenían, lo poco que daban. ¿Y sabes qué decía una mamá, Pau? Decía, es que sabe que yo me imagino que a lo mejor un día mi hijo, que es joven, va a tomar camino a buscar mejores condiciones de vida y quiero que alguien le dé un taco, le dé un pedacito de pollo. Y pues sí se te pone chinita la piel porque van a pasar también por aquí, por la Ciudad de México, y tenemos que tener esa mentalidad de qué nos toca, no dejarle todo al gobierno, qué nos toca a nosotros como ciudadanía de hacer por estos hermanos migrantes que vienen de Centroamérica. ¿Qué dirías tú, Francesca, en este sentido? Muy buen punto, exactamente que condivido in assoluto. È importante para... Primero, hemos encontrado una parte de la sociedad mexicana y al mismo tiempo también desde el lado guatemalteco muy solidaria con las personas miembros de la caravana. También aún tiene escasos recursos, ofrecen la ayuda a estas personas desesperadas que lo han dejado todo, que están caminando kilómetro y kilómetro, mujer embarazada, cargando su bebé, para encontrar, digamos, no solo una vida mejor desde el punto de vista económico, pero también para encontrar seguridad, porque no tiene más un lugar seguro en su propio país. Esto que le lleva también, ¿no?, el acto de desesperación que te lleva a dejar tu familiar, tus amigos, tus casas, todos los ahorros de una vida, vender todo para embarcarte en un viaje que muchos de ellos no saben tampoco dónde van a llegar, porque no sabe hasta que puede contar con su propio medio y ver dónde hay posibilidad de vida, posibilidad de otras soluciones. En ese sentido, desde el lado de ACNUR estamos trabajando de estrecha mano, sea con municipalidades, con gobierno y con sociedad privada,
para organizar cursos de formación a los refugiados, solicitantes de asilo, prepararlo para el mercado laboral que puede ofrecer México y también inserirlo en unos puestos de trabajo. Sobre todo tenemos que reconocer en el norte de México un caso muy exitoso que tenemos en Saltillo, donde hay también mucha petición y mucha demanda de oferta de trabajo. Entonces, en ese sentido tenemos varios pequeños proyectos que van en esa dirección, porque los refugiados quieren de la manera más rápida posible tener un trabajo, ser independiente, mandar su niña a la escuela, tener acceso a derechos humanos básicos como el hospital, abrir una cuenta bancaria, el permiso de conducir, cosa que cada día a nosotros son normales, pero para una persona que llega y que tiene que empezar desde cero, son fundamentales para poder seguir adelante. Y además es importante también explicar a la sociedad civil en general, eso lo estamos viendo no solo en Centroamérica, pero también en México, pero también en otra parte del mundo donde tenemos este movimiento de flujo migratorio mixto importante, cambiar un poco el chip de la sociedad, explicar que está llegando personas que no tienen ninguna intención de competir en el mercado laboral, son personas que quieren dar su valor, su pequeña contribución a la nueva sociedad y que quieren simplemente inserirse, tener una nueva casa, tener nuevos amigos y que su decisión fue una decisión no voluntaria, no tuvieron otra opción que la de salir. Entonces es muy importante explicar bien la diferencia entre un refugiado y un migrante. Bien, y esto que comentabas, Pati, de que los mexicanos pues hemos abierto las puertas, hemos dado, bueno, quizá no propiamente, pero sí como mexicanos en Chiapas, hemos ayudado a la gente que está en esta caravana migrante, dándole el poco que tenemos, pero también hay que pensar, y el mismo alto comisionado del ACNUR lo comentó, los migrantes van a pasar, o sea, está el lado positivo de los mexicanos, pero van a atravesar un camino en los que muchísimos migrantes han sido secuestrados, han perdido la vida incluso. ¿Qué se está haciendo por parte, por ejemplo, del ACNUR para, y también las autoridades mexicanas han participado para decirles cuáles son las cuestiones ambientales del país, el camino, pero para asegurar que estas personas vayan bien y lleguen a donde quieran llegar, es decir, que si quieren pasar por México lo hagan de manera segura y que no estén amenazados por la delincuencia? No, es muy importante, sí, que cuando hay este tipo de movimiento de personas, que la entrada sea ordenada, que sea una entrada regular. Pero al mismo tiempo hay también un grupo de personas que cruzan por puntos irregulares. Ellos mismos saben muy bien, porque no es la primera vez, digamos, que cruza México para ir hacia el norte, de todos los riesgos, de todos los peligros que se van a encontrar durante el viaje, como abuso hacia las mujeres, extorsión, robos, secuestro. Ellos mismos lo saben muy bien, porque es desde años, ¿no? Que hay este tipo de dinámica. Entonces, lo que nosotros, como ACNUR, junto a otros socios, y sobre todo un apoyo importante a la frontera, tenemos que decir que la Iglesia, le explicamos también y informamos a las personas que están llegando, primero la posibilidad también de pedir asilo en México o en Guatemala, porque muchos de ellos tampoco saben de estos derechos fundamentales, de este derecho a la vida. Eso es muy importante. Entonces, por eso cuando lo saben también mucho cambian idea, porque considerando todos los riesgos que tienen que enfrentar, son muchos kilómetros hacia el norte, prefieren entonces, cuando saben de esas posibilidades, pedir asilo en México o otros países centroamericanos. Y segundo, también en términos del viaje, sabemos muy bien que es importante explicar los riesgos, los peligros, porque si no pueden caer a más abuso, a más riesgo en las manos de traficantes, pagando también cifras exorbitantes, ¿no? Para embarcarse en un viaje que tampoco van a saber si llegan a un destino final o menos. Entonces es muy importante explicar, dar informaciones. Claro. Ahora, otro punto importante y que también pues lo tenemos que platicar con el auditorio de Punto y Coma es que
no todos los migrantes tienen, o más bien la mayoría de los migrantes no tienen la intención de quedarse en tierra mexicana. La intención es cruzar la frontera norte y a lo mejor todavía no vemos el verdadero problema, porque sí, ahorita estamos viendo pues el tránsito, nos sorprende, podemos ayudar porque son unos días de paso, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos? Uno, hoy por la mañana Donald Trump vuelve a tuitear que se cierran las fronteras si llega esta caravana migrante a la frontera con Estados Unidos. Uno, si se cierran del lado de Estados Unidos, que ya están cerradas para los migrantes mexicanos, ¿qué va a pasar, Francesca? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué dimensiona ACNUR para controlar este tránsito? Porque los estamos viendo pasar y cuando los tengamos concentrados por días y más días a esta caravana de migrantes ya desgastados, ya lastimados física y emocionalmente, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con las juventudes? ¿Cómo se van a mantener? ¿Ha dimensionado ACNUR esta situación? Sí, de hecho ya tenemos una situación en Tapachula donde las personas, a diferencia de caravanas que se habían organizado precedentemente, se están quedando. Entonces ahí estamos justamente coordinando la respuesta humanitaria nella zona fronteriza de México. Ahora, primero hay que ver, porque la dinámica está cambiando constantemente de esa caravana. Entonces hay que ver cuántos eventualmente llegarán en la frontera norte con Estados Unidos y cuántas personas van a pedir asilo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que, los estados pueden dar el derecho a la persona que entran de pedir asilo y que sobre todo que las personas no sean devueltas a condiciones donde su vida se queda en peligro, sobre todo para los niños, porque hay siempre que salvaguardar el interés de los menores no acompañados, menores que han viajado solos con su familia. Entonces hay que ver un poco la dinámica y ver, digamos, cuánto llegarán a la frontera. De nuestro lado, obviamente, como hemos reforzado la capacidad en el sur de México, si será necesario, la vamos seguramente a reforzar también en la frontera norte, para vigilar, para monitorear que los derechos básicos de esas personas que llegan en condiciones desesperadas pues, sean respetados. Pues mira, el tema, Pau, por demás interesante. Vamos a ir a un corte, pero quizá quede en el tintero el hecho de que si México está teniendo los protocolos correctos para salvaguardar a los niños migrantes, debido a que también tenemos información que en los últimos años México ha aumentado sus deportaciones de niños migrantes, precisamente que han llegado aquí legalmente a nuestro país. Vamos a ver cuál es la posición de ACNUR, Francesca, regresando de un corte aquí en Punto y Coma. Buenos días, Paulina y Patricia y todo el público de Punto y Coma. Saludos, Jorge Partidas de Globofran desde Miami. Entrando ya en la parte importante, ¿qué es lo que está pasando con la caravana? Esto es lo que sabemos. 7.000 personas salieron de Honduras. En este momento quedan unos 3.600, unos 3.700 ya se han regresado. Y hay negociaciones de muy alto nivel entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano para ver qué va a pasar. El gobierno está tratando de los Estados Unidos de apoyarse en un decreto presidencial en el cual en la frontera una de las cosas que pueden suceder es regresar a esas personas a sus países de origen, pero el gobierno mexicano debe aceptar eso. Vamos a ver qué sucede. Esa es una negociación que se está dando en este momento. El tema migratorio va a ser un tema que va a seguir en caliente. La realidad es que la parte financiera y económica de los países hace que la gente quiera migrar. Si vemos el PIB per cápita de Honduras es de $2, El Salvador de 3 y México de 8, aproximado contra el de Estados Unidos que es de $52. La forma legal para hacerlo es a través de visas, principalmente las visas de trabajo H1, las visas de inversión, la E2, la visa L1 y la visa EB5. Son visas que se hacen a través de acuerdos que ya existen y que se pueden remitir. Con eso les doy ese estatus. Ahí pueden tener más información de muchas de estas cosas que estoy diciendo en un reporte que publicamos hace poco, que es el reporte Globofran. Lo pueden descargar en globofran.com y ahí van a poder entender mucho más data de todo este tema migratorio y el papel que juegan los mexicanos también dentro de este proceso.
Que pasen buen día. Bueno, pues vimos en pantalla hace unos segundos a Jorge Partidas. Jorge Partidas es CEO de Globofran, que es una asociación que desarrolla productos con oportunidades de inversión y migración hacia los Estados Unidos. Así es que, bueno, ahí está el comentario y lo que decía. Hay que ver qué va a pasar cuando estas personas lleguen a la frontera. Correcto. Y pues ver, lo decías hace un momento, Francesca, México hasta el momento ha recibido cerca de 1.700 solicitudes de refugio. ¿Esto qué impacto tiene en nuestro país? Es decir, ¿es mucho, es poco? México tiene la capacidad de recibir a este número de refugiados. Pensemos también que no va a ser el número definitivo, este puede crecer todavía, ¿no? Entonces, ¿tenemos la capacidad de albergar a estas personas? Bueno, si posicionamos esta crisis en una perspectiva global, estamos hablando siempre de números pequeños. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que está pasando con los venezolanos, siempre en el mismo continente, en las Américas, o en Siria, pero el hecho que estamos viviendo ahora, que se han concentrado un número de personas que están en necesidad de protección internacional en unos pocos días, en unas pocas horas. Esto es la urgencia. Esto es lo que ha llevado a poner en pie una respuesta humanitaria en el giro de unas horas para responder en diferentes sectores. En ese sentido, también México mismo, el gobierno, ha pedido oficialmente a la ACNUR la ayuda para responder a esa crisis humanitaria, y de hecho nosotros no solo intervenimos en la ayuda humanitaria básica, pero también en la ayuda en el sistema de asilo. Estamos apoyando la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, por ejemplo, en el preregistro de la gente que quiere registrarse para la condición de refugio. Al momento, en los últimos años, en los últimos 3 años, el aumento de solicitudes de asilo en México ha aumentado de manera significativa. Por ejemplo, el año pasado estamos hablando de 14.000 personas, incluyendo también muchos venezolanos que han llegado, no solo los centroamericanos. Eso fue la dinámica que cambió. El año anterior estábamos hablando de casi 9.000 solicitudes de asilo. Este año, en junio, ya según la Comar, ya en México ya se han registrado 14.000 personas. Entonces ya hemos superado los 14.000 registrados en todo el 2017. Entonces, en ese sentido, obviamente hay que reforzar unas ciertas capacidades para manejar para estas solicitudes de asilo, sobre todo a la frontera. Porque sabemos que las oficinas de la Comar están desplegados, una a la frontera y una en la Ciudad de México, pero entonces en ese sentido habría que aumentar la capacidad económica y la capacidad de recursos humanos para procesar más solicitudes de asilo en el caso se van a presentar en los próximos días. Claro, y retomando un poco, Pau, Francesca, lo que te planteaba antes del corte, o sea, México está de verdad siguiendo los protocolos para atender a los niños y jóvenes migrantes. Esa es una pregunta. Y 2, que me llamó la atención ahorita de lo que nos dices. Están las solicitudes de asilo aquí en nuestro país. Me recordó, por ejemplo, a la Guerra Civil Española. También dimos asilo. Entonces, es decir, esto se da porque, digamos, las leyes mexicanas son muy buena onda para recibir a la gente que necesita. ¿Se da porque tenemos la capacidad de hacerlo como país? ¿O por qué se da? ¿Cómo ve ACNUR a México en ese sentido, en el ser un anfitrión, por decirlo de una manera, o ser un país solidario con la necesidad del otro? México, sin duda, es un país solidario hacia esta persona, hacia esta familia, hacia los niños, hacia las mujeres que están pidiendo la solicitud de asilo, y también a nivel de legislaciones nacionales tiene, digamos, un buen marco legal, sobre todo también enfocado en el mejor interés de los niños y de las niñas. En ese sentido,
segundo, tenemos, como usted había dicho, no es la primera vez que estamos viendo este ejemplo solidario de México, pero también en los años 80, también durante la crisis centroamericana, se abrieron también las puertas, ¿no? Sobre todo en Chiapas, recibiendo a los refugiados. En ese sentido, un poco toda las América Latina tiene gran ejemplo de solidaridad hacia las personas que lo necesitan. En ese sentido, tenemos que recordar que México hace parte de una respuesta regional que junto a otros 5 países de Centroamérica, como Costa Rica, Belice, de Panamá, de Guatemala y Honduras, donde el año pasado, en noviembre del año pasado, se comprometieron en la declaración de San Pedro Sula a dar una respuesta regional, una respuesta compartida, justamente para el desplazamiento de las personas en Centroamérica, sea en los países de origen, de tránsito, de asilo. Esto es el perfecto ejemplo de lo que está pasando de la implementación de esta declaración, porque tampoco la responsabilidad, la carga, tiene que pesar sobre un Estado. Hay también que pensar a una responsabilidad regional, porque de hecho está involucrando a más de un país. Bien, y justo también lo que mencionabas, ¿qué está pasando con México, que está pues también deportando, ¿no?, a personas de Centroamérica? ¿Qué pasa ahora con México? Si bien estamos siendo solidarios, pero también estamos exportando. Mire, per il lato della deportazione lo que nosotros insistimos mucho como ACNUR es que es muy importante que cuando la gente entra en un país sea documentada, sea registrada. ¿Por qué? Para identificar sus necesidades de protección internacionales, sus necesidades específicas, porque en caso haya deportación, en caso haya devolución, el país de origen, nuestro colega, digamos, del otro lado, pueden dar seguimiento a ciertos casos que han sido detectados, digamos, en el país de receptor, en el país de asilo. Eso es para siempre asegurar un trato digno y un trato humano, sobre todo cuando se trata también de menores. Bien, pues regresando del corte, Francesca, me gustaría que nos comentaras de estas 1.700 solicitudes que ha recibido el gobierno mexicano tan solo de la caravana migrante. ¿Qué pasa con estas solicitudes? ¿Todas se quedan? ¿Cuál es el proceso para definir si se le puede dar refugio o no a estas personas? Por lo pronto, nos vamos a un corte. También invitamos a que participe en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Si tiene preguntas, comentarios, sugerencias, son bienvenidos a esta cuenta que está apareciendo en su pantalla en estos momentos. Y las propias, @paus_silva, la tuya, Pati. Y @RodríguezCalvaP. Escríbanos. Así es. ¿Y tienes alguna, Francesca, donde te podemos escribir? ¿Cuenta de Twitter? Sí, Fontanina, @Fontanina. Bien, pues ahí están nuestras formas de contacto. Volvemos en unos segundos. Pues estamos de regreso aquí en Punto y Coma y vamos a retomar lo que planteaba mi querida Pau. Francesca, ya hay un poco más de 1.700 solicitudes de asilo solo de la caravana migrante. Ya lo dio a conocer ayer la Secretaría de Gobernación, que lo está revisando. Van a ver si como país vamos a dar dar el sí a estas peticiones de asilo. ¿Cómo va el proceso o cómo sería el proceso y qué pasaría? Il processo, según la ley mexicana, una vez que la persona ha depositado su petizione de condizione di refugio, de asilo, tienen que pasar 45 días hábiles para tener una respuesta. En este periodo, la persona, por ejemplo, como en el caso de ahora en Tapachula, se ha pedido asilo en el estado de Chiapas, se tiene que quedar en Chiapas durante todo el proceso. Una vez que consigue el estatuto de refugiado, entonces hay, digamos, una cierta libertad de movimiento en todo el territorio nacional mexicano. Estos, digamos, son los tiempos que ha dado, que son previstos en la ley mexicana. Y bueno, pasan esos 45 días, ¿no? Ya pasaron. Te dicen, sí, ya tienes asilo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo se integra a la vida de México? ¿Cómo se integra a la vida productiva? ¿Cómo es, Francesca? Porque además, si me permites antes, Francesca, esto que nos comentabas, hay que aclararle a la gente que no vienen a competir. O sea, la situación de refugiados es distinta. ¿Cuál es justo esto? O sea, ¿cómo sería su vida a partir del día 45 que le dicen, sí,
usted ya tiene la calidad de refugiado. No, corretto, por eso è molto importante, ya nel momento, nella fase dell'emergenza umanitaria, come sta passando ora, pensare ya a soluzione, es decir, a cómo integrar esa nueva persona y darle una posibilidad de de no depender de ninguna ayuda externa y de poder crearse de nuevo una familia o seguir con su familia con su propio medio económico. En ese sentido es muy importante cuando ellos tienen el estatuto de refugiado acceden a todos los derechos humanos, a los servicios básicos, el hospital, la educación, la salud, la cuenta bancaria, etc. Y además la prioridad para ellos muy importante es tener un trabajo, porque teniendo una cierta entrada pueden nuevamente organizar, ¿no?, su familia, comprar uniforme para su hijo, enviar los hijos a la escuela. Entonces van a tener prácticamente los mismos derechos de un ciudadano nacional del país que le acoge. Entonces, además, lo que ellos agradecen mucho es la libertad de movimiento, porque para muchos de ellos lo que está pasando en su país de origen es que es muy difícil caminar, digamos, de una manera libre, de una manera tranquila en sus propias calles, alrededor de sus propias casas. Muchos están confinados en sus casas porque ser testigo, digamos, de ciertos eventos le puede complicar para siempre su vida. Entonces, lo que ellos también aprecian cuando llegan, por ejemplo, aquí en México, es la posibilidad de tener una cierta libertad de movimiento, de expresión y de conseguir un nuevo trabajo, nuevas posibilidades. Pero a mí sí me gustaría como ser muy precisa, porque ya llegó el día 45, pero ¿dónde viven? O sea, ¿dónde podrían buscar una casa? O si se les da albergue por parte del gobierno. Es decir, sí sería importante para que también nosotros como ciudadanía sepamos, ¿no? Bueno, ya tienen el permiso. ¿Quién los mantiene económicamente mientras consiguen un trabajo? ¿Qué hacen los niños? ¿Van a la escuela? ¿Cómo es ese proceso? Durante, por ejemplo, los 45 días hábiles, ACNUR nosotros ayudamos específicamente a los casos más vulnerables, que esa intervención es una intervención económica que le permite de pagar una renta y le permite también de asegurarse al mes unos productos, digamos, básicos. Eso pero solo en caso, repito, específico. Unas personas también se quedan en unos albergues, la mayoría que son gestionados por la sociedad civil y por las iglesias, y la regla de cada albergue varía. Puede ser de unos días o puede ser de todo el periodo necesario hasta que consigan la respuesta del estatuto de refugiado. Pero no tenemos que olvidar que muchos de ellos ya tienen cierta conexión, tienes amigos, cierta familia del otro lado, ¿no? Entonces hay una cierta red con la cual ya pueden contar ellos mismos. Además, muchos de ellos empiezan ya a trabajar. A veces un trabajo, digamos, casual, pero recientemente también el gobierno de México le da posibilidad de una tarjeta que se llama CURP, que le permite de tener acceso al trabajo durante la condición de solicitante de asilo, solicitante de refugio. Esto es un paso extremadamente importante. Por lo que concierne la escuela, también nosotros intervenimos mucho con las escuelas, con los maestros, para que no sea aceptado los nuevos niños que están llegando, que a causa del desplazamiento han perdido varias veces el ciclo escolar. Entonces es muy importante que se insercionen lo más temprano posible. Pues ahí están los puntos, aquí en Punto y Coma. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las conclusiones de qué hacemos como mexicanos, qué hacemos con los niños en esta crisis migratoria. Regresamos. Pues
Pues seguimos hablando de la caravana migrante, ya estamos en las conclusiones. Nada más, a mí sí me gustaría recordarles que pues México siempre ha sido un país abierto para todos los que lo necesitan. No por nada se le puso este sobrenombre al entonces presidente Lázaro Cárdenas, Tata Cárdenas, porque fuimos, como tú lo decías, Pati, el refugio de miles de personas que solicitaron apoyo. Incluso hay grandes personajes en nuestro país que han aportado y cuyos abuelos, padres han sido refugiados, y este no podría ser la excepción. Así es que, pues tus conclusiones, Francesca. Mis conclusiones es que nosotros seguimos trabajando con ACNUR día por día, noche, en la frontera sur de México, y también nos moveremos obviamente donde hay necesidades. En ese sentido, también no podemos responder a esta crisis de manera aislada, entonces necesitamos tener siempre la gran cooperación que ha demostrado hasta ahora México. E de México me refiero al gobierno, me refiero all'organizzazione non governativa mexicana, internazionale, e sobre todo también a la sociedad civil y la comunidad local, porque es muy importante también apoyar esta gente que está en condiciones desesperadas, esta gente que lo que quiere es simplemente tener una vida al seguro, porque en muchos de su país no puede volver a causa de la violencia. Entonces esa situación, desafortunadamente, en el mundo que vivimos ahora, puede pasar de un día a otro a todos nosotros. Rápidamente, ¿dónde podemos ayudar? Invitamos a todos y todas a conectarse al sitio acnur.org, donde ahí pueden encontrar el nuestro enlace para donaciones. Bien, pues muchas gracias, Francesca, por acompañarnos, y pues te esperamos pronto para que nos comentes cómo va este proceso, porque además no podemos olvidarlo y es un tema que sigue latente en nuestro país. Gracias a ustedes. Pati, muchísimas gracias. Gracias, Pau. Decirle al auditorio que sabemos y estamos conscientes que hay muchos problemas en nuestro país, pero hay que ponerse en el lugar del otro, compartir lo que tenemos, no darnos lo que sobra, no dar lo que sobra, compartir lo que tenemos y ser solidarios con estos migrantes que hoy lo necesitan, Pau. Así es, gracias a usted por vernos aquí en Punto y Coma. Lo dejamos con más información y con mi compañera Paola Virruta. Que tenga excelente día. Ay, gracias.